La lesión de Aquiles de Aaron Rodgers en el pasado Monday Night Football entre los Bills y los Jets ha hecho que el debate sobre los campos de césped artificial contra los de césped natural haya vuelto a resurgir. Resumidamente, la NFL cuenta con 32 equipos que juegan en 30 estadios diferentes, 15 de ellos con césped natural y los otros 15 con césped artificial. Pero como tanto MetLife Stadium como SoFi Stadium son estadios compartidos con césped artificial, realmente tenemos 15 equipos que juegan como locales con césped natural y 17 con césped artificial. Desde hace muchos años, cada vez que un jugador se lesiona en un partido jugado en césped artificial, los jugadores salen a quejarse de que en césped artificial las lesiones se multiplican. Esto se debe al hecho de que el césped artificial absorbe menos los impactos que el césped natural. Si tú caes sobre césped natural, pues parte del impacto lo absorbe el césped y no te haces tanto daño. Pero en césped artificial eres tú el que absorbe directamente el impacto, por lo cual el mismo tipo de golpe en césped artificial va a doler mucho más que en césped natural. Durante la última semana mucha gente, tanto jugadores como exjugadores, como periodistas, como simples fans, han dado su opinión, que mayormente ha sido en contra de los céspedes artificiales, principalmente citando un estudio que demuestra precisamente que las lesiones se multiplican cuando se juega en césped artificial. Pero como ya os he contado, a los que sois mecenas del Patreon, que por cierto podéis apoyarnos en Patreon, el enlace está en la descripción, he estado revisando los estudios y aunque sí que es 100% cierto lo que dicen en esa captura, que el estudio demuestra que las lesiones son más comunes, he encontrado alguna información adicional que quiero compartir. Aparte de ese estudio que cita mucha gente, he encontrado otros dos que dicen cosas un poco contradictorias sobre el tema. Dejaré los enlaces tanto a estos dos nuevos estudios como al que cita todo el mundo en la descripción, por si los queréis leer para confirmar lo que estoy diciendo. Y oye, fijaros a ver si la he liado y he entendido algo mal, que es perfectamente posible, no soy científico. Pero vamos a empezar con un estudio que contradice directamente todo lo que dice este estudio que la gente cita. Se trata de un análisis de más de 1400 estudios sobre la diferencia de impacto de lesiones en césped natural con respecto a césped artificial. Y lo que quiero decir como aviso antes de nada es que el estudio se basa más en fútbol europeo, aunque sí que es cierto que analiza lesiones en todo tipo de deportes. Resumidamente, lo que viene a decir es que en fútbol americano sí que se producen más lesiones de ligamento cruzado anterior en césped artificial comparado con el césped natural. Pero también viene a decir, que es lo que me parece más interesante, que aunque esto sea cierto, en la gran mayoría de deportes y en la gran mayoría de situaciones independientemente del deporte, el césped artificial no causa más lesiones en jugadores profesionales. Y que en base a los datos de estos 1400 estudios, la tasa de lesiones es prácticamente idéntica en ambos tipos de césped. Esto me pareció curioso porque, a ver, los jugadores no van a mentir sobre en qué tipo de césped les cuesta más o les duele más jugar. Pero según el estudio, esto es todo un sesgo cognitivo y realmente los datos no tienen ningún tipo de evidencia que pruebe lo contrario. El estudio no da motivos por los que se puede generar este sesgo, simplemente dice que es un sesgo que existe, lo cual me pareció un argumento un poco débil, la verdad. Así que seguí investigando un poco más y me encontré con el tercer estudio del que quiero hablar. Lo primero de todo, este tercer y último estudio me gusta más que los otros dos por el simple hecho de que se centra únicamente en la NFL, en datos entre 2017 y 2020, y analiza más de 1000 partidos de regular season de la National Football League. Así que sabemos que los datos son 100% válidos para el caso del fútbol americano, que en el caso del estudio anterior, teniendo en cuenta que se centraba más en el fútbol europeo, pues no era tan cierto esto. De los más de 1000 partidos analizados, alrededor del 60% son en césped natural y el 40% restante son en césped artificial. Y lo primero que he visto es que parece que sí que hay más lesiones en césped artificial, aproximadamente un 8% más de lesiones, independientemente de que sean lesiones graves, por las cuales el jugador tiene que salir en camilla, o lesiones leves por las cuales el jugador puede salir por su propio pie. Eso sí, lo que me parece curioso es el estudio que hace sobre las zonas del cuerpo más afectadas por las lesiones. Si empezamos por la parte superior del cuerpo, vemos que las lesiones tanto de cabeza como de hombro aumentan significativamente. Un 18% en el caso de las lesiones de cabeza, o sea, conmociones o lesiones de cuello, y un 9% en el caso de las lesiones de hombro. Esto se debe a que, como dije antes, el césped artificial absorbe menos los golpes, por lo cual un golpe en estas zonas es más dañino para el cuerpo. Esto se demuestra también en el desglose de tipos de lesión, donde vemos que, al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, las lesiones sin contacto disminuyen un 3%,
en campos de césped artificial, pero las lesiones por contacto con el suelo y por contacto con otros jugadores aumentaron un 6 y un 11% respectivamente. Pero lo que me parece más raro es cuando miramos a las lesiones del tren inferior, que son las más preocupantes, tus aquiles, tus ligamentos cruzados, todo esto. Según el estudio número 2, al practicar fútbol americano en campos de césped artificial, hay un aumento significativo de las lesiones de ligamento cruzado anterior, es decir, lesiones de rodilla. Pero según este otro estudio centrado en la NFL, las lesiones de cadera y rodilla disminuyen en césped artificial, mientras que las que aumentan son las de tobillo. ¿Qué quiero decir con este análisis de los 3 estudios? Que no tenemos ni puñetera idea realmente del impacto que tiene el césped artificial en las lesiones. Cada estudio es de su padre y de su madre, probablemente haya sesgos, y cada estudio te da datos distintos. En situaciones como esta, lo que me han enseñado mis años de experiencia es que lo mejor es fiarte de los que se ven afectados por el problema. Es decir, si los jugadores se quejan de que se lesionan más y que les duele más jugar en césped artificial, pues probablemente sea verdad. Y desde el punto de vista de una persona como yo, que nunca ha jugado un deporte en césped, ni artificial ni natural, pues, coño, me fío de los que sí lo hacen. Pero la pregunta es, ¿por qué la NFL no hace nada al respecto? La respuesta va a parecer demasiado evidente y simple, pero es que es el dinero. El césped artificial es mucho más fácil de mantener que el césped natural. No tienes que regarlo, no tienes que cortarlo, no tienes que tenerlo con cuidados especiales para que no se joda por el frío, ese tipo de cosas. Obviamente el césped artificial también requiere un mantenimiento, pero este es mucho menor y mucho más barato que el del césped natural. Y al fin y al cabo, como digo siempre, no nos podemos olvidar de que la NFL es ante todo un negocio, y lo que les importa es generar dinero. Y esto se ha notado con múltiples equipos, como por ejemplo los Dallas Cowboys, o los Rams y los Chargers, que juegan en el mismo estadio, o los Atlanta Falcons, por ejemplo, que han cambiado su idea completamente sobre el tipo de césped, pasando de un césped artificial a un césped natural dentro de unos años, porque quieren ser sede del próximo mundial. Y según la FIFA, el mundial se tiene que jugar siempre en césped natural. Así que estos equipos que actualmente juegan con césped artificial harán el sacrificio de cambiarlo a uno natural, aunque sea más caro, por el hecho de que la FIFA les va a pagar por poder utilizar sus estadios. La gran pregunta es si estos equipos continuarán con césped natural después del mundial, y sobre todo si la NFL hará algo para ayudar a los jugadores y que estos sufran menos lesiones. De momento el sindicato de jugadores ya se ha quejado múltiples veces de esto, ya ha solicitado a la NFL que cambie todos sus céspedes a césped natural, pero la NFL de momento hace oídos sordos. Normalmente hace falta que ocurra un accidente de gran magnitud para que la NFL cambie de idea en estas cosas, como fue el ejemplo después de 2 partidos en 2001 que hicieron que la NFL cambiase la forma en la que vemos los partidos en los estadios para siempre. Os cuento la historia en este vídeo de aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.